De esta mañana, seguida de todo lo que tenemos por la tarde, vuestras neuronas todavía puedan absorber algún poco más de información, porque mira que es intensa y es densa, pero a la vez interesante. Por ese interés vamos a ver cómo conseguimos, como dice Faustino, en esta hora flamenca, hacer que nuestras mentes puedan seguir vivas y despiertas para poder seguir las intervenciones que ahora van a tener lugar. En esta mesa redonda, como está anunciado, se va a abordar desde diferentes perspectivas el entorno de la creatividad y el análisis musical. Esto es lo que nos dice el programa. Bien, pues en ese objetivo fundamental de la educación, ya sabéis cómo la investigación actual viene poniendo en evidencia cómo el ser humano tiene gran capacidad extraordinaria para la innovación, especialmente la plasticidad de los niños. Una plasticidad e innovación que la escuela desperdicia, despiadadamente. La creatividad humana en estos momentos es reconocido por los mejores educadores al nivel de la importancia que la educación tuvo hace 100 años, la importancia de la alfabetización. Habrá de dársele el mismo estatus de dedicación también en los centros educativos. Habrá que darle el giro en esos centros que todavía en la actualidad siguen penalizando el error por descubrir que el error no es más que un paso exploratorio en el camino del descubrimiento. Y lo que vamos a ver es desde diferentes áreas, desde diferentes perspectivas, cómo se puede desarrollar este binomio de ser humano y creatividad. En primer lugar, vamos a tener la intervención de Daniel Roca. Daniel Roca es nacido en Las Palmas de Gran Canaria, es titulado en Composición y Percusión, compositor y miembro de Sostenido 928, Grupo de Improvisación Audiovisual. Actualmente es profesor de Composición y Análisis en el Conservatorio Superior de Música de Canarias y coautor de Improvisación al Piano 3 y Armonía, 2 volúmenes, y del Vademecum del IEM, del Instituto de Educación Musical. Recientemente ha culminado su tesis doctoral precisamente con la enseñanza del análisis, que es el tema en torno al cual va a girar su intervención, titulado Tradición y renovación en la enseñanza del análisis musical. Cuando quieras, Daniel. Sí. Muchas gracias. A mí me gustaría, esta hora que además efectivamente es flamenca, que lo que yo voy a decir no sea algo que solo interese a los especialistas, entre comillas, en análisis musical, sino que de alguna manera fuera de interés para todos ustedes. Yo creo que esto puede ser a través de 3 vías. Primero, porque yo voy a plantear aquí un proceso de reflexión al que me ha llevado la insatisfacción con mi propia práctica docente y que es para mí lo que me ha hecho, bueno, todo lo que voy a decir surge de esa insatisfacción inicial y creo quizás plantear ese propósito de reflexión a través de la voluntad de mejorar como una idea aplicable a todos. También porque entiendo que el análisis, aparte de un ámbito más o menos especializado, es un ámbito de transversal aplicable a todas las enseñanzas, o sea, el análisis no debe estar solo en la clase de análisis, sino entendemos que es una actitud, también se decía esta mañana, que debe ser compartida por toda la educación musical. Y luego porque algunas de las herramientas que vamos a plantear creemos que pueden ser aplicables en ámbitos diferentes a la clase específica de análisis. Bien, en primer lugar, el problema que nosotros nos ha hecho reflexionar, bueno, uno de ellos, pero el que nos referiremos hoy, es lo que yo llamo la paradoja del análisis musical. Y es que hoy en día el análisis musical sin duda tiene un prestigio bastante estimable en cuanto a ámbito del conocimiento musical, es una enseñanza que todo el mundo reconoce como necesaria e importante. Sin embargo, si a los mismos profesores y músicos a los que les
nos están contando que efectivamente lo entienden como muy importante, les preguntamos si ellos practican el análisis en su propia práctica, inmediatamente nos dicen que no. Y esa especie de paradoja o sin sentido yo creo que es lo que nos ha animado a nosotros a plantear todo lo que seguirá. Bien, entonces ese problema evidentemente tiene muchas respuestas desde muchas áreas. Nosotros queremos plantearla desde nuestro punto de vista, ¿qué puede hacer un profesor de análisis musical para intentar cambiar esa situación? Bien, todo esto viene en gran parte de la historia del análisis musical, que surge como una herramienta para la enseñanza de la composición. Eso, digamos que como disciplina emerge en el siglo XVIII, se desarrolla en el XIX y explota en el siglo XX como un ámbito de, como digo, de formación del compositor sobre todo. Cuando luego se aplica a la formación de los intérpretes, se entiende que lo mismo que era aplicable a los compositores, pues será aplicable también a los intérpretes, y por tanto les enseñamos el mismo análisis que les interesa a los compositores a los intérpretes. Bueno, básicamente ahí está para mí el meollo de la cuestión. Si eso es correcto, es lógico o es sostenible hoy en día. Bien, aparte de eso, el análisis resulta que durante la segunda mitad del siglo XX se ha expandido muchísimo hacia configurar un campo de estudio totalmente interdisciplinar que plantea nuevos retos, y todo eso, además, contrasta con el hecho de que en España el análisis musical como materia docente, como todos sabemos, no entra hasta la promulgación de la LOCSE. O sea, mientras en todo el mundo estaba viviéndose lo que se llama el siglo del análisis musical por los estudiosos, el siglo XX, en España empezamos a impartirlo casi en el XXI. Bueno, simplemente para resumir eso y sin llorar en absoluto, consiste, a esto lo que nos lleva es a pensar que el reto que tenemos como profesores del área es fascinante y complejo. Y entendemos que ese reto requiere repensar el área por completo, y ese repensar el área nosotros lo planteamos en la propuesta que vamos a desarrollar brevemente de 2 modelos didácticos, de las cuales vamos a extraer una propuesta concreta de cada uno de ellos. Bien, el primer modelo didáctico sería nuestra propuesta para renovar la práctica de toda la vida que todos conocemos de analizar partituras. Lo desarrollaremos, pero luego con esta realizaremos una herramienta que queremos proponer, que es el análisis auditivo. El segundo modelo, sin embargo, es pensando si nosotros queremos dirigir el análisis específicamente a los intérpretes, nuestra idea es que tenemos que buscar un nuevo modelo totalmente distinto, y de ahí hemos extraído la propuesta de una asignatura concreta que lo explicaremos. Todo esto como resumen de lo que se va a hablar luego. En nuestra tesis doctoral tuvimos la oportunidad de revisar cómo es la enseñanza musical en los conservatorios superiores en España, y confirmó parcialmente nuestra asunción de lo que nosotros conocimos en su momento, es decir, un modelo de enseñanza centrado sobre todo en exponer los modelos teóricos y las técnicas de los compositores, que está orientado a los compositores según el modelo que vimos antes, o sea, que se preocupa del compositor, que tiene un repertorio muy limitado, sobre todo por las obras del canon clásico de los llamados grandes autores y de la música sobre todo para piano, que es un análisis que se centra en la partitura, que prácticamente solo utiliza la partitura todo el tiempo, en la cual se busca un método de análisis para analizar todas las obras de la misma manera, o sea, una monotonía pedagógica, que muchas veces intenta ser científico, se pretende ser científico, en el cual la obra se trabaja aisladamente de su contexto, como si fuera un ente que ha caído, una partitura que ha caído del cielo, y en suma que está un análisis orientado a la transmisión de conocimiento. Quiere decir, quizás conocemos de decir, bueno, aquí hay que saber, sabiendo lo que es la forma sonata, la fuga, y cómo se desarrolla una fuga, y cómo se llama cada episodio y un estrecho y todas estas cosas. Y basado entonces en el modelo del aprendizaje por recepción. Nosotros lo que nos proponemos intentar es una asignatura de análisis centrada primordialmente en desarrollar la capacidad analítica autónoma del alumno. O sea, nuestro objetivo no es que él al final sepa todo eso, que probablemente lo sabrá, pero sobre todo que él pueda enfrentarse a sus propios repertorios.
en la cual el análisis orientado a diferentes tipos de alumnos tenga diferentes desarrollos, cosa que parecería lógica, pero los planes de estudio dicen normalmente lo contrario, que haya un repertorio mucho más abierto estilísticamente y sobre todo que integre el repertorio que ellos tocan, porque no sé yo si muchos saxofonistas o percusionistas se sienten felices con 2 años de análisis en los que les hablan sobre todo de las sonatas de Beethoven, de las fugas de Bach y algún Lied de Schubert. Y yo dice, ¿y yo cuándo salgo en esta asignatura? ¿No? Bien, en la cual la audición se integre con la partitura. Y con pluralidad de metodologías, integrando ciencia y arte en el proceso y el contexto musical. Y, en fin, un análisis orientado a la práctica musical. Bien, como decíamos, nosotros planteamos 2 modelos didácticos. Vamos a referirnos brevemente al primero, a cómo nosotros proponemos repensar el análisis, la práctica tradicional de análisis de partitura. Como se puede ver en la figura, sería un proceso que parece ir de arriba a abajo, más o menos, de lo general, o sea, de una primera fase general de conocimiento de la obra, hacia el análisis de los detalles, que estaría en el medio, y luego otra vuelta a lo general. De ahí estaremos en la práctica de análisis auditivo, como dijimos antes. La primera fase del trabajo que nosotros planteamos en clase es que antes de empezar a analizar, digamos, a nivel técnico las obras, pasemos por una fase de conocimiento. La idea de que primero tendremos que conocer de manera perceptiva, de manera auditiva y de manera práctica aquello que luego vamos a analizar, en vez de lo contrario, que es coger la obra y empezar a ver qué acorde hay en el primer compás y luego cuál viene después. Y hay varias herramientas para eso que nosotros desarrollaremos, no vamos a desarrollar hoy, sino que está desarrollada en el texto que vamos a entregar, y que nos lleve a una visión primera, provisional de la forma, y a plantear qué tipo de análisis queremos luego hacer. La segunda fase es la que normalmente se considera el análisis musical, nosotros lo llamamos análisis de la superficie, y contiene el análisis de la melodía, la armonía y la textura, tal como viene en la partitura, con todos los detalles y con toda la metodología que cada uno quiera implantar. En ese sentido, el modelo es totalmente abierto. Y después, creemos que es necesario ya de una vez implantar la visión sintética de la partitura, o sea, una visión en la cual al final hay que intentar entender cada uno de esos elementos, cómo se integra en el total de la obra. Una síntesis analítica, finalizando por prestar especial atención a la formulación de conclusiones. Queremos decir que el trabajo analítico, entender que si el alumno después de analizar tiene que redactar un texto, un comentario, unas notas al programa, componer una obra o proponer una clase, que eso es parte de la clase de análisis y eso es una tarea de análisis también, transmitir a otros aquello que hemos analizado. Bien, el análisis auditivo entonces sería, como habíamos dicho, estaba en la fase primera de conocimiento, es una propuesta que nosotros practicamos y que es una actividad pedagógica de grupo en la que el profesor guía al grupo analizando una obra musical con la audición y no con la partitura. O sea, es digamos, una clase de análisis en la que los alumnos no tienen por qué ver la partitura en ningún momento. Voy a saltar un poco para explicar. La idea principal es que el oído colectivo, por ejemplo, de todos nosotros, será capaz de analizar perfectamente la obra sin partitura, pero ninguno de nosotros, excepto Emilio a lo mejor, sería capaz de analizarla de oído en todos esos detalles. Bien, el profesor hace una fase de preparación previa en la cual selecciona la obra y las audiciones, la divide en unidades de sentido y asigna a cada división una serie de letras, algo así como las letras de las partituras de orquesta, las letras de ensayo, ¿no? Y prepara una ficha de trabajo. Como ya vamos mal de tiempo, como siempre, vamos a resumir un poco, pero en suma, lo que hacen los alumnos mientras escuchan la partitura es rellenar todo aquello que son capaces de escuchar de cualquier manera en la área de trabajo, la primera que hemos visto arriba, perdón, en esta, ¿vale? Y después, en esta, perdón, y después, a través de una serie de preguntas que va generando el profesor y la intervención de cada uno de los alumnos del grupo, se va generando un esquema formal en la parte intermedia. La parte de abajo sería para comentarios.
Entonces, aquí es descrito el trabajo y aquí vemos una muestra. Estas serían las indicaciones que va tomando el profesor a la pizarra. Esas son indicaciones de cosas que los alumnos oyen. Pueden ser: he oído este cambio en la melodía, he oído una cadencia armónica o he oído un cambio de instrumentación, etc. Y esto sería lo que se apunta en la pizarra, lo que va apuntando el profesor a la pizarra con la guía de todos los alumnos, y esto sería el esquema al que se llega. Como ven, puede ser un esquema formal muy desarrollado de la obra, y es todo ello sin necesidad de utilizar la partitura. Después de esto se puede pasar a analizar la partitura o no, o dejar el análisis en esa fase. Bueno, el segundo modelo didáctico sería el modelo orientado a la interpretación. Es la idea de decir, ¿cómo podemos complementar el análisis tradicional con una práctica que sea específicamente diseñada para los intérpretes? El modelo sería este, y en este ya no es un modelo de arriba abajo, sino un modelo en el cual a la obra musical le podemos entrar o le podemos tratar a través del análisis de la partitura, que es el cuadro superior, o del análisis de la propia interpretación. En esta práctica se utiliza la interpretación como parte del proceso de análisis. Ya no solo se analiza la partitura, se analiza el hecho de interpretar. Esto lo hemos desarrollado en una asignatura que ha sido optativa durante el plan LOCSE, que ahora es obligatoria, que tiene la forma de un taller grupal, en la cual hay el grupo de multiinstrumentistas, hay instrumentistas combinados, incluso cantantes. Digo porque eso de que los cantantes muchas veces no se sienten instrumentistas, en el que se trabaja con el repertorio de los propios alumnos y trabajamos con su propia interpretación. O sea, ellos tocan las obras y nosotros trabajamos la interpretación a través del análisis de las obras. También se utiliza el análisis comparado de versiones y todos los alumnos, sean de esa especialidad o no, participan activamente. Esto es muy enriquecedor. Por ejemplo, los cantantes les suelen decir cosas a los pianistas que ellos nunca sobre cómo ha tocado el pianista. Les suelen decir ideas que a los pianistas nunca se les hubiera ocurrido. Como por ejemplo, es que esta frase no la has respirado bien. Oye, pero estoy tocando el piano. No, pero es que tienes que respirar también tocando el piano. Y eso es una cosa que a veces no caen en la cuenta. Y también participan otros profesores, como este año estamos trabajando mucho con los repertoristas acompañantes. Vamos a su clase y ellos participan también y son una fuente de intercambio muy, muy interesante. Bueno, las fases son elegir el repertorio. Primero realizamos una tutoría con los alumnos en la cual preparamos el análisis que ellos hacen. Ellos presentan la obra ante los alumnos, la exponen oralmente y luego la tocan. Y después de tocarla empieza el trabajo en grupo en el que entre todos vamos trabajando esa interpretación. Bien, y finalmente elaboran una memoria, o sea, redactan un texto en el cual dan cuenta de todo lo que han realizado y todo lo que ha pasado. Bien, como conclusiones acabamos ya. Para nosotros la renovación en el análisis musical pasaría por promover el aprendizaje significativo, el aprendizaje que se basa en lo que el alumno ya hace, en lo que el alumno ya sabe, en el que no les impones un conocimiento desde fuera, dirigido al análisis autónomo y con una apertura de repertorio, en el cual diseñamos nuevas prácticas que intenten ser más motivadoras para los alumnos, buscando herramientas alternativas que complementen el estudio de la partitura, como son la audición y la práctica instrumental, implicando a los intérpretes a través de su propia práctica en el análisis y, muy importante, colaborando con los demás profesores, los compañeros, los colegas que saben cosas a las que nosotros nunca podemos llegar. Básicamente, y entramos a lo del primer día, convirtiendo la asignatura más en un taller que en una materia teórica. Y para ello reivindicaría quitar de una vez ese apellido de teóricas y buscar otro nombre que asuma tanto al análisis como a otras materias afines. Y eso es todo. Muchas gracias.